Positiva Compañía de Seguros S.A., conscientes de la necesidad de brindar más y mejores servicios para empresas y trabajadores, presenta Positivamente Más, un nuevo modelo de abordaje en salud psicosocial que busca brindar soluciones integrales en un continuo proceso de innovación en el marco del nuevo mundo del trabajo. Queremos ofrecer a nuestras empresas más salud mental, más salud psicosocial, más flexibilidad, más cobertura, más tecnología, más prevención. Un modelo orientado en dos grandes ejes de desarrollo: promoción y prevención y vigilancia epidemiológica. Desde promoción y prevención, cubrir nuestras poblaciones sanas para mantenerlas sanas. Y desde vigilancia epidemiológica, lograr captar esas poblaciones con algún nivel de afectación y lograr conectar a nuestros servicios de telepsicología para esa atención, esa contención, ese primer auxilio psicológico que necesitamos. Queremos lograr en las organizaciones competencias organizacionales, lograr realmente impactar sobre esa gestión empresarial a través de modelamiento, ajuste, mejoramiento de políticas, procesos, procedimientos que impacten directamente en el desarrollo de las tareas y que percibamos realmente un trabajo, un escenario, un ambiente más saludable para todos. Trabajar simultáneamente las competencias del valor más importante de las empresas, las personas, brindará el desarrollo personal y colectivo hacia ambientes de trabajo libres de todo tipo de violencia, con más equidad e igualdad, con liderazgo inspirador y muchas otras competencias humanas que sin duda garantizarán el presente y futuro de la salud psicosocial empresarial. Positivamente Más cuenta con una plataforma tecnológica para facilitar la gestión de los diferentes ejes de desarrollo denominada PsychoBox, diseñada con una arquitectura capaz de apoyar procesos de tamizaje colectivo para la evaluación de diferentes competencias individuales, medir el nivel de desempeño psicosocial empresarial, brindando rutas de trabajo acorde con las necesidades particulares de las empresas, cumpliendo los criterios de reserva y manejo seguro de la información. La salud mental hoy es prioridad en el mundo del trabajo. Contamos con una plataforma tecnológica capaz de atender personas, todos nuestros trabajadores, 24 horas al día, 7 días a la semana, con un equipo robusto de psicólogos clínicos, especialistas en seguridad y salud en el trabajo, para brindar la mejor experiencia preventiva. Lo importante es seguir trabajando, seguir fortaleciendo esas acciones que nos mejoren en todos los aspectos de nuestra vida, esa salud mental, esa salud psicosocial que tanto necesitamos. Positivamente Más no solo es un nuevo modelo de intervención, es una nueva experiencia en la gestión psicosocial empresarial que se integra con los indicadores corporativos, prioriza las variables significativas del negocio, generando una cultura empresarial más sana, más saludable, más productiva y sostenible. Positivamente Más representa lo que usted quiere potenciar en su empresa. Construyamos juntos ese camino que nos llevará para lograr eso que usted más quiere o lo que usted quiere lograr en materia de salud psicosocial. Los invitamos a que disfruten de este nuevo desarrollo que aportará significativamente no solo a las empresas, a los trabajadores, sino a Colombia, para lograr un país más sano, más seguro y mentalmente saludable. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Colombia, potencia de la vida. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Oscar Conde, quien nos acompañará como moderador el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Salud Psicosocial Positivamente Más, con la temática titulada Sección 6, cómo diseñar programas efectivos para la prevención e intervención psicosocial. Para dar la bienvenida, damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Sandra Milady Garzón Gutiérrez. Ella es psicóloga, especialista en seguridad y salud en el trabajo, especialista en gerencia de recursos humanos. Doctora Sandra, muy buenos días y bienvenida.
Hola, buenos días, Oscar. Buenos días para todos. Un placer estarlos acompañando nuevamente en esta sesión que hace parte de este recorrido, esta ruta de conocimiento en gestión psicosocial. Esperando realmente hoy poder cumplir con sus expectativas y aportar un granito de arena a ese fortalecimiento de los entornos laborales saludables. Bien, regálenme aquí un segundo. Entonces, recordando esta ruta de conocimiento, recuerden ustedes que vamos en la sesión 6, que para hoy tenemos cómo diseñar programas efectivos para la prevención e intervención del riesgo psicosocial, teniendo en cuenta pues ya todo este recorrido en la ruta de conocimiento que han tenido ustedes. Entonces, como siempre, vamos a iniciar con una preevaluación para conocer qué tanto sabemos del tema de intervención del riesgo psicosocial. Entonces, Oscar, ¿nos ayudas, por favor? Gracias, doctora. Vamos a iniciar con el sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realiza 2 veces a lo largo del evento, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa. Y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro evento. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. Una de las metodologías que ayudan a identificar los peligros psicosociales es la GTC45, A verdadero, B falso. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A falso 29%, B verdadero 71%. Continuamos con nuestra segunda pregunta del sondeo inicial. Las estadísticas de ausentismo pueden ser una fuente importante para identificar riesgo psicosocial. A falso, B verdadero. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta del sondeo inicial. A falso 6%, B verdadero 94%. Continuamos con la última pregunta de nuestro sondeo inicial. La intervención terciaria del riesgo psicosocial requiere la implementación de un programa de vigilancia epidemiológica. A falso, B verdadero. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Esos son los resultados de nuestra última pregunta. A falso 20%, B verdadero 80%. Conociendo así los resultados de nuestro sondeo inicial, le damos paso a nuestra experta, la doctora Sandra. Gracias, Oscar. Listo, vamos a ver cómo nos va en esa postevaluación al finalizar esta ruta de conocimiento. Bien, entonces, contextualizando un poco el objetivo, recuerden ustedes que en el módulo normativo, incluso en todo el desarrollo de esta ruta de conocimiento que hemos tenido, pues hemos evidenciado la necesidad de enfocar estas acciones de la organización hacia las personas, ¿no? Entendiendo y más ahora con esta post-pandemia, que el incremento en la afectación en la salud mental y cómo esta pues puede llegar a interferir en el cumplimiento de las metas organizacionales. Entonces, nos hemos dado cuenta que pues hay muchos estudios que se relacionan con el tema y que han determinado que el origen del problema realmente de las situaciones psicosociales pues no está en la persona, ¿no? Sino en el entorno. Y por eso es tan importante que todas esas prácticas organizacionales, que todas esas acciones que nosotros realicemos en las empresas pues comienzan a tener realmente un nivel de importancia muy alto, teniendo en cuenta que las condiciones en las que el trabajador realiza su tarea, pues al final son claves para fortalecer esos entornos laborales saludables, que es lo que queremos pues con la implementación y la estrategia positivamente más que trae la ARL para ustedes. Entonces, por lo anterior, el objetivo básicamente de este módulo, en esta ruta de conocimiento, es darles a ustedes a conocer un breve recorrido de los factores psicosociales, de la importancia de algunos conceptos de cómo se identifica, cómo se valora y cómo se interviene y qué herramientas técnicas pueden facilitar esta tarea en nuestras empresas. Y no solamente conocer esas herramientas técnicas, sino cómo lo aterrizamos realmente a acciones prácticas en la organización. Entonces, cuando nosotros hablamos de identificación,
que estaba relacionada con una de las preguntas que estaban ahí en el sondeo, hay pues digamos que muchas metodologías para la identificación del riesgo psicosocial. Entonces, antes de ir puntualmente a esa metodología, pues digamos que recorderis de qué son los factores de riesgo psicosocial. Recuerden ustedes que cuando hablamos de condiciones organizacionales, nos referimos a toda esa estructura organizacional que está presente en las empresas. Entonces, son condiciones organizacionales que están directamente relacionadas con prácticas como cuánto trabajo debe realizar ese colaborador, en qué plazos lo hace, a qué velocidad, qué nivel de conocimiento o destreza se requiere para realizar esa tarea o esa función para la cual fue contratado el trabajador, con qué autonomía se hace, con qué recursos se cuenta. Y cuando hablamos de recursos, entonces hablamos de recursos tecnológicos, del apoyo que se requiere de los compañeros, del jefe inmediato, con qué insumos o qué insumos se le brindan al trabajador para facilitar esa tarea o esa función, qué tipo de relaciones sociales se evidencia en los trabajadores, qué tipo de liderazgo existe, cómo es la relación entre los altos mandos, los jefes y los subordinados. Entonces, todas estas condiciones organizacionales de trabajo están diseñadas, o cuando están diseñadas o están implementadas inadecuadamente, pues es cuando se convierten en factores de riesgo psicosocial, y es cuando al final pues tienen el potencial de afectar negativamente la seguridad de los trabajadores. Y por supuesto pues es una afectación integral, ¿no? No solamente la salud física, sino cognitiva, emocional, mental y bueno. Entonces acá es donde hablábamos de las metodologías, o una de las metodologías que existen para identificar el riesgo psicosocial, que está en la norma técnica colombiana, la GTC 45, que pues ya muchos de ustedes conocen. Entonces vamos a desglosar específicamente estos peligros que nos nombra esta metodología, iniciando por este peligro, el riesgo psicosocial, que es la gestión organizacional. Vamos a dar, digamos que un breve recorrido a cuáles serían esas consecuencias, además para que ustedes vayan haciendo el ejercicio allá, la tarea en una libretica, de cada vez que vamos nombrando ese peligro, empecemos a imaginarnos ya en la cotidianidad de lo que ustedes viven en sus empresas, cuáles son las consecuencias tanto a nivel de la organización como a nivel del trabajador que se tendría si ese peligro que existe en la organización se llega a materializar. Entonces, en este caso, el peligro de riesgo psicosocial está relacionado con la gestión organizacional, con ese estilo de mando, con el pago, en los procesos de contratación, de participación, procesos de inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño y manejo de cambios. Entonces, para el trabajador, si este peligro psicosocial, si estas condiciones de estructura organizacional son desfavorables, pues esto trae unas consecuencias para el trabajador, como por ejemplo desmotivación, frustración, esa sensación de impotencia, ese sentimiento de ineficacia. Eso está relacionado con los procesos de inducción, donde al trabajador pues no se le explica claramente qué es lo que debe hacer, y eso empieza a generar ese sentimiento de ineficacia, un sentimiento de no ser reconocido ni valorado cuando no se hacen adecuados procesos de evaluación del desempeño. Incluso se puede llegar a presentar sintomatología a nivel física, psicológica, emocional, indicadores pues de ausentismo disparados, incluso trabajadores que constantemente se nos empiezan a ausentar, y que pues al mirar no es que exista realmente un diagnóstico entre comillas, pero estamos, o el trabajador está teniendo una afectación emocional por esas condiciones organizacionales que no son tan favorables, aumento en la carga laboral, incertidumbre. Pero así como en el trabajador trae unas consecuencias, pues estas consecuencias a su vez se ven, digamos, también en la afectación para la empresa. Entonces, si un trabajador que está desmotivado, que se siente, tiene ese sentimiento de ineficacia, que constantemente se está ausentando porque se siente enfermo, porque no tiene ganas de trabajar, pues eso se ve, digamos, que trae una consecuencia, y es baja productividad, falta sentido de pertenencia, hay un incremento en los indicadores de ausentismo para la empresa. No sé si ustedes se han sentado a hacer la tarea o el ejercicio de saber cuánto le cuesta a una empresa estas tasas altas de ausentismo en la organización, procesos inadecuados y poco eficaces cuando, por ejemplo, no se realiza un proceso adecuado de inducción, un clima organizacional
organizacional inadecuado que termina, por supuesto, también afectando las metas y los indicadores de producción, un liderazgo poco participativo, y ustedes saben que el liderazgo pues es supremamente importante porque es el modelo a seguir, porque es esa persona que de cierta manera toma el mando y que si es favorable pues genera, digamos, que esos objetivos, que ese cumplimiento de la estrategia de negocio pues se cumpla o se desarrolle fácilmente. Y por supuesto pues canales de comunicación cerrados. Entonces cuando ese peligro, cuando todas estas condiciones son desfavorables, pues al final ese peligro se logra materializar y ahí es cuando hablamos de riesgo psicosocial. Entonces el ejercicio es empezar a mirar, bueno, y como empresa nosotros, ¿qué podemos hacer para mitigar ese peligro y que no se nos materialice en un riesgo psicosocial? ¿Qué podrían hacer ustedes, por ejemplo, en el tema de contratación, por ejemplo, en el tema de inducción, de capacitación? Entonces hay que empezar a mirar en cada empresa todos esos procesos organizacionales que ya sabemos que son peligros, condiciones organizacionales que están presentes en todas las empresas, pero que si son favorables, pues es lo que va a realmente hacer que mi empresa sea una empresa con una cultura organizacional enfocada en los entornos laborales saludables. Entonces, hagamos ese ejercicio de fortalecer los estilos de liderazgo cuando yo a través de un instrumento mido los estilos de liderazgo y realmente me doy cuenta que el liderazgo, como que el estilo de liderazgo que tiene mi empresa es un estilo autocrático, poco participativo, donde los canales de comunicación son totalmente cerrados y obviamente pues eso va en contravía realmente de la estrategia del negocio, ¿no? El cumplimiento en los objetivos corporativos. Claridad en las formas de pago, cuando un trabajador llega a la empresa y mire que son cosas sencillas que a veces no tenemos en cuenta. El trabajador llega a la empresa, lo contratan, desde el tema de contratación pues nunca se le explica al trabajador, mire, usted va a ganar, un ejemplo, 1.500.000, pero es que resulta que ese 1.500.000 usted no le va a llegar neto, usted le van a llegar unos descuentos por salud, pensión. Bueno, si yo no le explico eso al trabajador, pues al final cuando le llegue el primer sueldo, el trabajador va a decir, pero ¿cómo así? Si a mí me dijeron que era 1.500.000 y nunca me contaron que habían ciertos descuentos. Entonces ahí es cuando se empieza a generar esa sensación de frustración, de desmotivación, de pues me prometieron cosas que al final no cumplieron. Entonces cuando yo empiezo a ajustar toda esta información en el tema específicamente de contratación, de pago, de que sea una información transparente y clara para el trabajador, pues estoy de cierta manera generando desde un inicio pues ese sentido de pertenencia, ¿no? Cuando yo genero esos procesos de inducción que son tan importantes que a veces, digamos que pasamos desapercibido o lo hacemos superficialmente, y yo sé que en muchas empresas puede que pase en donde ingresa un trabajador, en donde se le explica a nivel general qué es lo que tiene que hacer y luego usted siéntese allá y defiéndase como pueda. Pues aquí es donde yo les pregunto, y por eso yo siempre hago la pregunta finalmente, ¿quién es el que está generando el riesgo psicosocial en ese trabajador? El trabajador porque realmente se está estresando, porque realmente no entiende qué es lo que tiene que hacer, porque realmente siente ese sentimiento de ineficacia, de impotencia, de frustración, o realmente la culpa la tiene la empresa porque dentro de sus procesos pues no ha logrado establecer un proceso de inducción integral. Cuando yo digo integral es que se tenga en cuenta, digamos, que abarque todas estas variables que son importantes que el trabajador las conozca. Entonces estoy hablando primero de que el trabajador conozca la estructura organizacional, el organigrama, cómo nació, cómo surgió esta empresa, cuál es su historia, cuáles son sus antecedentes, cuál es la visión, la misión que tiene la organización, cómo impacta en la función que yo voy a desarrollar en el cumplimiento de esa misión y esa visión que es tan importante para la organización. Yo siempre les digo a los trabajadores y a las empresas, desde el gerente hasta la persona que nos ayuda en el tema del aseo de servicios generales, pues son supremamente importantes para la organización. Entonces, qué bueno que las personas, los trabajadores desde un inicio, pues sientan ese reconocimiento. ¿Y cómo sienten ese reconocimiento? Pues conociendo a la organización. Entonces, por eso en los procesos de inducción, a veces en las empresas incluso se desarrollan
en cierta empresa que recuerdo desarrollaron un video muy cortico donde salía el gerente hablando, entonces el gerente contaba sus anécdotas, su historia, cómo creció la organización, cómo empezó a surgir, cuáles son sus valores corporativos, cuál es la misión, la visión, con palabras digamos que muy coloquiales, y eso al final pues lo que genera es que la persona desde un inicio pues empieza a generar ese sentimiento de orgullo de trabajar en esa organización porque realmente empieza a conocer su historia. Y otra parte en esos procesos de inducción que hay que tener en cuenta, entonces uno, el tema de estructura organizacional, de su historia, sus antecedentes, visión, bueno. El segundo es obviamente relacionado con el cargo. Entonces, yo qué información le estoy dando al trabajador en ese proceso de inducción, de sus tareas, de sus funciones, de con quién se relaciona, de cuáles son los recursos, que aquí pues es supremamente importante tener diseñados manuales de funciones, los perfiles de cargo, pero que no se nos queden allá simplemente en la documentación para el proceso de auditoría o de calidad en la que se está certificando la organización, sino que esos procesos realmente se socialicen con los trabajadores, que cuando un trabajador llegue a la organización yo pueda socializar ese perfil de cargo, sentarme con él a discutir qué dudas puede tener frente a las tareas, funciones que desarrolla en el cargo. Y por supuesto, el tercer punto en este proceso de inducción que tenemos que tener en cuenta, pues es lo asociado a todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo, ¿no? A empezar a generar esa conciencia en el trabajador, así como la empresa tiene una responsabilidad grandísima en constantemente estar generando acciones para que el trabajador pues esté en unas condiciones favorables, en unos entornos laborales saludables, pues el trabajador también tiene una responsabilidad frente a todo el tema del autocuidado de su salud física y mental. Entonces miren que cuando yo empiezo a revisar todo ese proceso de inducción, y es un proceso de inducción integral, pero al final lo que estoy favoreciendo es que ese peligro en riesgo psicosocial pues no se me convierta o se me materialice en un riesgo psicosocial cuando tengo un adecuado proceso de inducción. Programas de capacitación, supremamente importante también. Yo a veces conozco empresas que tienen unos maravillosos, han desarrollado unos cronogramas de capacitación muy buenos, entonces se sientan uno a mirar de dónde salió ese proceso, ese programa de capacitación, y pues realmente no hay mayores insumos. Entonces siempre se le sugiere a la empresa, bueno, un programa de capacitación. Yo no me siento y lo armo así porque sí, el programa de capacitación tiene que derivarse de ciertos insumos que yo como organización tengo para saber que realmente ese programa de capacitación pues está ajustando a las necesidades de la organización. Entonces, programa de capacitación, insumo supremamente importante. Resultados de la batería de riesgo psicosocial. Ya ahí salen unos temas para el fortalecimiento en los procesos de formación de desarrollo del ser de los trabajadores. El tema de matriz de riesgo, esas inspecciones a puestos de trabajo donde se identifican ciertas condiciones de iluminación física, de condiciones de puesto de trabajo, de la tarea, que al final pues están generando riesgo psicosocial en los trabajadores. El tema de los procesos de evaluación del desempeño, donde también salen, digamos que unos resultados importantes que pueden ser un insumo importante para el proceso de capacitación. Los estudios del clima organizacional, donde también se derivan unas recomendaciones importantes para mi proceso de capacitación. El tema de la parte técnica, entonces me reúno con los líderes de proceso para saber en la parte técnica, pues cuáles son esos aspectos a mejorar en mis trabajadores. Entonces miren que cuando yo tengo varios de estas, cuando tengo en cuenta todas estas variables y todos esos insumos, pues el programa de capacitación va a tener un mayor impacto porque realmente se está ajustando a las necesidades de lo que necesitan mis trabajadores. Políticas claras en cuanto a escalas salariales y remuneración, si realmente como empresa estamos teniendo en cuenta este proceso o hay un trabajador operativo que lleva 10 años trabajando y entonces llega otro personaje, lleva 4 meses, entonces resulta que me doy cuenta que el personaje que lleva 4 meses está ganando un poco más que la persona que lleva 10 años y los trabajadores empiezan a dar cuenta. Entonces hay empresas que uno conoce que tienen un tema salarial que uno no entiende y uno dice, pero ¿por qué se está ganando un poco más que este otro trabajador? Incluso lleva menos tiempo.
es porque no hay realmente unas políticas claras en cuanto a las escalas salariales, en cuanto a remuneración, y eso al final pues termina por generar riesgo psicosocial. Procesos de evaluación del desempeño, que ya pues lo había mencionado, que es un proceso supremamente importante porque nos permite primero, digamos que reconocer esas fortalezas que tienen los trabajadores, y segundo, nos permite identificar esas brechas, esas dificultades que tiene el trabajador para que en conjunto con ese jefe inmediato pues se logre establecer un plan de acción, y al final pues este plan de acción se le haga un seguimiento, y al final pues esto termine por favorecer el cumplimiento de los indicadores de productividad en la organización. El proceso de evaluación del desempeño requiere sí o sí de un proceso de sensibilización que es muy importante y que a veces lo dejamos de un lado, ¿no? Yo conozco empresas que tienen unos procesos maravillosos de evaluación del desempeño, pero que si uno se pone a hablar con la persona que lidera este proceso, pues desafortunadamente no hubo un proceso de sensibilización inicial, que yo considero que es uno de los más importantes, tanto desde la gerencia, los altos mandos, los directivos, para que ellos entiendan la importancia de ese proceso de tomarse el tiempo de generar esa escucha, esa retroalimentación con el trabajador, y de tomarse el tiempo también para que en conjunto pues, realicen esos planes de mejoramiento y se haga este seguimiento. Y también pues, la importancia de que el trabajador entienda por qué se está haciendo y cuál va a ser esa retroalimentación que se va a generar, cuál es el objetivo de este proceso de evaluación del desempeño. Al final, si se hace un proceso de evaluación del desempeño teniendo en cuenta un proceso de sensibilización, de entendimiento, de qué vamos a hacer con esos resultados, pues eso genera también que a medida que va pasando este proceso, pues se mejoren las relaciones interpersonales entre jefes, colaboradores, compañeros. Solo hecho de que el trabajador sienta que su jefe inmediato se preocupa por su desempeño, y que además de preocuparse está realizando un acompañamiento en ese fortalecimiento de esas brechas o esas dificultades, pues eso hace que se empiece a generar esa cultura organizacional de apoyo, de solidaridad, de que realmente los objetivos organizacionales se cumplen es en equipo, y qué bueno que yo sienta que mi equipo de trabajo, empezando por mi jefe, por mis compañeros cercanos, pues constantemente me están ayudando a lograr esas metas. Entonces, es supremamente importante que lo tengamos en cuenta. Programas de bienestar ajustados a la empresa, también muy importante. Qué tan ajustados esos programas de bienestar se encuentran alineados mejor a las necesidades, a las motivaciones y a las expectativas de mis trabajadores. Entonces, en un programa de bienestar es supremamente importante que yo lo desarrolle teniendo en cuenta eso, porque a veces no es lo mismo desarrollar un programa de bienestar en una empresa donde los trabajadores son jóvenes, entre 20 a 30 años, a desarrollar un programa de bienestar donde tengo trabajadores de 50, incluso 60 años, porque las motivaciones y las expectativas son totalmente diferentes. Entonces, como empresa, ¿qué estamos haciendo para diseñar un programa de bienestar? Quizás estamos aplicando una encuesta muy sencilla que logre recopilar información, y no es que yo vaya a montar un programa de bienestar casi que individualizado, porque sería muy dispendioso, pero sí este tipo de encuestas me dan información general para poder ajustar un programa de bienestar que se ajuste a las necesidades, a las expectativas, a las motivaciones de la mayoría de mis trabajadores. Eso al final pues va a tener también un impacto positivo en ese sentido de pertenencia, en ese sentido de que realmente la empresa está valorando y está reconociendo mi trabajo. Y pues el fortalecimiento de la cultura organizacional, ya lo hemos dicho, la cultura organizacional es como la personalidad que define una organización. Y yo creo que no hay nada más reconfortante que un trabajador que hable bien de su empresa, que un trabajador que le den ganas de ir a trabajar, que un trabajador que sienta que la empresa genera tantas acciones que al final el trabajador se siente querido, se siente reconocido, habla bien de su empresa con otros trabajadores. Esa empresa donde todo el mundo quiere ir a trabajar a esa empresa, porque realmente el voz a voz ha hecho que sea una empresa reconocida, donde constantemente
desde los altos directivos, desde la gerencia, pues existe ese compromiso para constantemente estar generando acciones donde el trabajador siente que su empresa pues se está preocupando y está fortaleciendo sus entornos laborales saludables que son tan importantes y que al final pues es lo que mitiga y gestiona adecuadamente el riesgo psicosocial. Entonces miren que aquí podríamos quedarnos todo un día hablando de esas condiciones organizacionales que yo como empresa me tengo que sentar a revisar para gestionar con acciones prácticas cómo gestiono adecuadamente el riesgo psicosocial. Aquí hay otras peligros como las características de la organización del trabajo, estilos de comunicación, desarrollo, por ejemplo, de la tecnología. En este punto de tecnología es muy importante que de hecho no nos podemos quedar atrás de la tecnología, pero que tanto estamos preparando a nuestros trabajadores para ese desarrollo tecnológico que hoy por hoy pues se está viendo en la organización. Organización del trabajo, demandas cualitativas que está relacionada con esas exigencias intelectuales que deben tener los trabajadores en determinados cargos y cuantitativas de la labor que hace relación a la cantidad de trabajo que tengo que hacer versus el tiempo que dispongo para realizar ese trabajo. Entonces, si estas condiciones organizacionales del trabajo pues son inadecuadas, eso genera unas consecuencias en el trabajador. Frustración, desconocimiento en el cargo, dificultades para poderse adaptar al cargo de la organización. Aquí empiezan incluso a sufrir de ansiedad, de estrés, de fatiga, de desconfort, dificultades para conciliar el sueño, síndrome de burnout y bueno. Y en la empresa ya dijimos que eso tiene una consecuencia, ¿no? Productividad, que el trabajador de pronto omita procedimientos por el desconocimiento o el miedo a ejecutarlos porque realmente no se le ha explicado cómo se hace, a la alto vulnerabilidad a que ese trabajador se me accidente. No sé si ustedes han hecho el ejercicio de cuánto le cuesta a una empresa un accidente laboral. Y hablemos no solamente de la parte económica, sino de esa parte humana, ¿no? Cómo se ve afectado el trabajador, cómo se ve afectado la familia, cómo se ve afectado los compañeros de trabajo. Altos indicadores de rotación, altos indicadores de ausentismo, baja productividad y sobrecostos, y un liderazgo ausente o autocrático que para nada facilita que esa estrategia de negocio se cumpla, ¿verdad? Entonces, nuevamente como organización, entonces yo me pongo a hacer esa lista de chequeo y empiezo a identificar, oiga, si mire que realmente en estas condiciones organizacionales relacionadas con las características de la organización hay muchas cosas por revisar. Entonces vamos a revisar las condiciones que realmente los trabajadores estén en unas condiciones adecuadas en el puesto de trabajo. Entonces hago inspecciones a puesto de trabajo, incluso a veces se hacen pues con el enfoque ergonómico, pero ¿por qué no hacer una inspección con un enfoque psicosocial donde se identifiquen que estas condiciones de ruido, iluminación, temperatura, aunque son condiciones físicas, de cómo está generando fatiga, disconfort, estrés en el trabajador? El tema de los perfiles y manuales de funciones que ya lo habíamos mencionado, el tema de selección de personal. Vuelvo al costo. ¿Cuánto le está costando a usted como organización que por no hacer un adecuado proceso de selección de personal, que a veces las empresas dicen, no, pero es que yo no voy a invertir yo no sé cuánta plata, a mí eso me cuesta mucho hacer un proceso de selección de personal, pero al final entonces se desgastan en un proceso de incorporación de esta persona a la empresa, en un proceso de inducción de 2 meses, 3 meses, bueno, así sea un mes, y entonces la persona ya a los 2 o 3 meses se retira, se va, porque realmente no era la persona indicada o adecuada para ese perfil. Entonces empieza otra vez a buscar cómo reemplazamos a este trabajador y nos estamos dando cuenta que al final nos está saliendo más costoso volver a buscar y hacer el proceso desde cero con otro trabajador que, digamos que, realizar un proceso adecuado de selección de personal, desde el tema de reclutamiento, desde el tema de entrevistas, desde el tema de pruebas psicotécnicas, desde el tema de capacitar a mis líderes para saber cómo se hace incluso una entrevista de selección de personal. Entonces, todo ese tema
de selección de personal tenemos que empezar a pensar si nuestros indicadores de rotación son muy altos para saber, bueno, de qué manera podemos empezar a mitigar este peligro que se nos está materializando en un riesgo psicosocial. Programas formativos adaptados a las necesidades del puesto y las personas, que ya les decía yo, esos programas de capacitación pues deben ajustarse a las necesidades, y las evaluaciones del desempeño, que ya dijimos que también es un proceso supremamente importante. Otro de los peligros psicosociales que se nombran en la GTC 45 está relacionado con características del grupo social de trabajo. Está relacionado con relaciones, cohesión, calidad en las interacciones, trabajo en equipo. Entonces, ¿qué genera en el trabajador que una empresa tenga estas condiciones desfavorables? Ahí es donde se empiezan a presentar situaciones de acoso laboral. Y en ese tema de acoso laboral hay que prestarle mucha atención. Yo he conocido personas que han terminado en un hospital psiquiátrico, un caso en cierta ocasión conocí, en un hospital psiquiátrico por una situación de acoso laboral mal manejado por parte de la empresa. Entonces, a veces, yo sé que las personas que lideran seguridad y salud en el trabajo son súper juiciosos y entienden realmente la importancia de poder gestionar todo este tema, de poder prevenir todo el tema de acoso laboral, pero a veces desde las altas directivas, desde gerencia, pues no se le da como la importancia que se merece, por ejemplo, al funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral. Entonces se vuelve como algo pues, ay, como cumplamos con la ley, porque la norma, la 652 del 2012 nos dice que tenemos que tener un Comité de Convivencia Laboral, pero al final pues no entendemos realmente la importancia y la esencia de que la empresa cuente con un Comité de Convivencia Laboral, de que ese Comité de Convivencia Laboral sea un comité proactivo, preventivo más que proactivo, perdón, donde no vayamos a que ya se presentó la situación de acoso laboral para que el comité de convivencia actúe, sino que realmente desde el comité constantemente se estén generando acciones de prevención para lograr pues que vivamos en sana convivencia, ¿no? Entonces en el trabajo se pueden presentar situaciones de acoso, dificultades para solucionar los conflictos y establecer relaciones interpersonales sanas y llevaderas. En las empresas, yo cuando dicto talleres de relaciones interpersonales, de comité de convivencia, de conflictos, yo les digo, mire, no se trata de que seamos los mejores amigos, porque a veces pues no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero yo les pregunto a ustedes el 80% del tiempo donde nos la pasamos, pero sé que todos van a hacer la reflexión y vamos a decir, no, pues casi que el 80% del tiempo nos la pasamos en el trabajo, ¿verdad? Decimos que el trabajo es nuestro segundo hogar, pero realmente el trabajo es nuestro primer hogar, o sea, se convierte en una familia. Entonces, por eso constantemente como empresa yo me tengo que preocupar para generar entornos laborales saludables, entornos laborales donde podamos aprender a convivir y a relacionarnos adecuadamente con los demás. Sintomatología a nivel físico, psicológico, emocional, el síndrome del burnout, del trabajador quemado por la alta carga laboral, trastornos del sueño, trastornos del ánimo, ansiedad, depresión, insatisfacción. Y obviamente, pues ya lo dijimos, esto empieza a tener una serie de consecuencias en nuestras empresas. Entonces, acá en esta lista de chequeo, entonces, bueno, ¿qué estamos haciendo como organización para que este peligro del riesgo psicosocial no se nos materialice en un riesgo psicosocial? Entonces, tenemos ya conformado nuestro comité de convivencia laboral, pero como yo les decía anteriormente, no es solo que lo conformemos, sino, oiga, ¿qué está haciendo el comité de convivencia laboral desde la prevención para fortalecer estas relaciones interpersonales, para que esos conflictos que son totalmente naturales, porque es que somos seres humanos, el conflicto no lo vamos a poder desaparecer, porque de hecho el conflicto es necesario en los seres humanos para poder tener un aprendizaje, para poder aprender a relacionarnos con las personas, para poder entender que todos tenemos puntos de vista diferentes, pero qué bueno que yo tenga la inteligencia emocional, ese desarrollo emocional para poder dialogarlo con mi compañero e incluso no tener la necesidad de acudir al comité de convivencia laboral. Así debería funcionar la ruta en todas las organizaciones, pero a veces, desafortunadamente, pues no tenemos esa inteligencia emocional tan desarrollada y a veces nos cuesta trabajo poder dialogar con ese compañero y entonces escalamos directamente a comité de convivencia laboral. Entonces, qué bueno que existe esa cultura organizacional de diálogo, de resolución de conflictos, de poder respetar las diferencias del otro.
el cumplimiento de la política de prevención de situaciones de acoso laboral. Entonces, no es solamente que exista ya la política muy bonita colgada en alguno de los sitios visibles de la organización, sino que tanto realmente se cumple esa política de prevención de situaciones de acoso laboral. Que a veces se encuentra uno en empresas donde tienen un sistema de seguridad y salud en el trabajo espectacular, en el documento está, digamos que todo muy bien realizado, pero a la hora de ver uno las acciones ejecutables, por ejemplo, en el tema de acoso laboral, pues uno ve que las situaciones de acoso laboral incluso se están presentando desde los directivos, desde la cabeza de la dirección. Entonces, si no hay ejemplo desde los directivos, desde el gerente en la prevención de situaciones de acoso, pues ¿qué vamos a poder esperar de los demás? Entonces, aquí es necesario tener el compromiso de la alta dirección para todo este tema de cumplimiento realmente de la política de prevención de situaciones de acoso laboral. El reglamento interno de trabajo, que ya saben ustedes que por norma el reglamento interno de trabajo debe tener un capítulo específico que nos hable de cómo previene la empresa las situaciones de acoso laboral. Reuniones funcionales y espacios de retroalimentación asertivo. Entonces, miren que por eso al inicio yo les hablaba de que la evaluación del desempeño, uno de los beneficios que tiene es fortalecer relaciones interpersonales, porque nos da la capacidad de que las personas se sienten, dialoguen, el jefe, el trabajador sienta tanta confianza con el jefe de cuando tiene alguna dificultad, se sienta con el jefe y le cuenta qué dificultad tiene para que en conjunto pues generen un plan de acción. Y por supuesto, pues el fortalecimiento de la cultura organizacional, que es la personalidad que define a una organización. Y peligro psicosocial relacionado con condiciones de la tarea, entonces carga mental, demandas emocionales, sistemas de control, definición de errores, monotonía, y aquí están pues muchas de las consecuencias que tiene tanto para el trabajador como para la empresa. Entonces lo mismo, hacemos esa tarea de empezar a mirar, bueno, como organización, ¿yo qué puedo hacer? Hay riesgos que yo no los puedo eliminar. Y esto aplica para todo lo que tiene que ver con seguridad y salud del trabajo. Pero sí es empezar a mirar yo cómo puedo mitigar esos riesgos en el tema, por ejemplo, de carga mental en un hospital, en el tema financiero, que es como donde más se presenta, bueno, sí, el de carga mental en el sector de salud, en el sector financiero, en demandas emocionales en el sector, por ejemplo, de salud o en el sector de transporte, pues es una demanda emocional. Es un riesgo, perdón, que siempre va a estar presente, pero no porque siempre va a estar presente, pues ay, como que ya no podemos hacer nada porque es algo, digamos que cotidiano en la tarea que realizan los trabajadores, pero sí, bueno, ¿qué estamos haciendo para tratar en lo posible de mitigar ese riesgo? Entonces tenemos implementado un programa de pausas activas. Ese programa de pausas activas, vuelvo, reitero, tiene que tener la aprobación, el interés y el compromiso desde la alta dirección, desde los líderes, desde los jefes, desde los directivos, porque si yo implemento un programa de pausas activas donde el jefe no le interesa, no sabe cuál es la importancia, y entonces el trabajador está siendo juicioso, pasa su pausa activa y el jefe pasa y dice, ¿usted qué está haciendo? Y una vez le llama la atención por estar haciendo la pausa activa, pues no estamos haciendo nada. El ejemplo realmente debe tenerse desde la alta dirección para que este programa de pausas activas, al igual que el proceso de evaluación del desempeño, debe tener un proceso de sensibilización y compromiso desde los altos directivos y jefes para que incluso sean ellos, estos líderes de pausas activas, quienes promuevan el desarrollo de las pausas activas en las organizaciones, porque sí se ha visto y hay estudios que lo demuestran, que estas pausas activas pues tienen unos beneficios maravillosos, tanto para el trabajador como para la empresa en el tema de mayor productividad, cohesión, mejorar las relaciones interpersonales, bueno, y demás. Procesos de selección, evaluaciones, bueno, y otras más que ya habíamos mencionado. Y esta que nos habla de interfase persona-tarea, de todos esos conocimientos, habilidades en relación a la demanda de la tarea, que también si no logramos favorecerla o establecer condiciones favorables, pues al final pues tiene unas consecuencias para los trabajadores. Bien. Bueno, y esta es jornada de trabajo relacionado con pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descanso, ahí están las consecuencias. Entonces, lo mismo en procesos de intervención que estamos haciendo para que estos trabajadores que están en horario nocturno, si bien es cierto no le podemos eliminar el riesgo, pues yo como empresa, ¿qué acciones estoy generando para poder mitigar y que este peligro no se me convierta en un riesgo? Entonces ya revisé este tema de rotación de puestos de trabajo con alta carga emocional o con, digamos que, una alta carga
de demanda de trabajo, se ha realizado procesos de inducción adecuado con este personal, se tiene todo este tema de gestión de trabajo por turnos y las condiciones en las que desarrollan esta tarea o esta función esos trabajadores. Bien, entonces los peligros psicosociales anteriormente vistos, ya digamos que para concluir este ejercicio, pues son condiciones de trabajo psicosociales que están presentes en todas las organizaciones, como yo les decía inicialmente, independientemente de su tamaño, de su actividad económica o del sector. Lo importante es identificar y evaluar esos factores de riesgo psicosocial, porque al final, pues esto es lo que nos permite eliminar, reducir o controlar o minimizar el impacto negativo que tenga en la salud de las personas y por supuesto pues en la sostenibilidad de las empresas, porque al final la estrategia de negocio, la empresa se mantiene ¿por qué? Por las personas. Entonces yo tengo que procurar que estas personas que trabajan en mi empresa, en mi organización, pues tengan entornos laborales saludables que permitan que se cumpla con la estrategia de negocio. Entonces, estas son algunas fuentes de información para iniciar la intervención de los factores psicosociales. Los resultados de la evaluación de factores psicosociales está determinado por la batería de riesgo psicosocial, pero miren que la batería de riesgo psicosocial nos da, digamos que información cuantitativa, nos arroja unos niveles de riesgo, pero yo tengo otras formas también de poder identificar que realmente está pasando algo en la organización y que realmente debo empezar a trabajar en la gestión del riesgo psicosocial, como lo que veíamos anteriormente, ausentismo por causas asociadas a factores psicosociales, si estoy mirando que en el último año pues hay aumento en las consultas médicas y esos diagnósticos están asociados a factores de riesgo psicosocial, donde constantemente estoy recibiendo quejas tanto internas como internas de los clientes, donde hay una área que por lo general pues tenía unos indicadores altísimos de producción muy buenos y de un momento para otro empieza a disminuir el nivel de rendimiento laboral. Yo me tengo que dar a la tarea de empezar a indagar qué está pasando con esa área específicamente. De pronto el tema de liderazgo, de relaciones sociales, algo está pasando. Entonces miren que hay muchos indicadores que generan alertas en los cuales si yo soy muy juicioso identificando, pues podemos estar haciendo gestión del riesgo psicosocial. En la evaluación del riesgo psicosocial, pues no me voy a detener porque ustedes ya han visto en el desarrollo de esta ruta de conocimiento el tema. Ya para cerrar y concluir, entonces, ¿cuándo se hace la gestión del riesgo psicosocial? Cuando se identifiquen condiciones organizacionales que están generando el riesgo psicosocial. ¿Cómo se hace? Pues como lo vimos anteriormente, puede ser con esa metodología, la GTC 45, que me parece muy buena porque realmente nos da luces de lo que puede estar pasando en la organización. ¿Con quién se hace? Primero, pues con el compromiso de la gerencia y los directivos y la participación de todos los trabajadores y el grupo interdisciplinario que esté a cargo del proceso. ¿Con qué se hace? Pues ya vimos que aparte de los resultados de la batería, pues se deben tener en cuenta consumo de casos de acoso laboral, incluso consumo problemático de alcohol o sustancias psicoactivas, trabajadores accidentados recurrentemente en el último año, en donde pues hay estudios que demuestran que los accidentes realmente tienen una raíz, una razón de ser y es el tema humano, ¿no? Cuando yo miro incapacidades por enfermedades comunes o laborales relacionadas con la exposición a factores de riesgo, trabajadores que incluso se encuentren calificados o en proceso de calificación de enfermedad laboral, trabajadores que han tenido eventos como muertes de seres queridos o eventos familiares que estén generando afectación emocional en el trabajador, que de hecho estos que acabo de nombrar están como criterios para un sistema de vigilancia epidemiológica. Para fortalecer entornos, bueno, ¿y por qué lo estamos haciendo? Pues para fortalecer entornos laborales saludables y cumplir con nuestra normatividad. ¿Qué se hace? Identificación del riesgo, medición, intervención y evaluación de impacto. Ustedes saben que lo que no medimos, pues no podemos saber si realmente está generando impacto. ¿Cómo lo hacemos? Midiendo el riesgo, utilizando, por ejemplo, las guías y los protocolos de intervención, que yo se los voy a dejar aquí en la presentación. ¿Quién lo hace? Pues profesionales expertos, que ustedes tengan el acompañamiento de ese psicólogo especialista, los responsables de seguridad en el trabajo, el acompañamiento de la ARL y, por supuesto, áreas claves en la organización. ¿Y en dónde se hace? Pues en todas las empresas con participación de todos los trabajadores. Bueno, esta es la intervención de los riesgos psicosociales, que hablamos de que la intervención siempre tiene
tres formas de intervenir, ¿no? La primaria, que es básicamente se centra en la prevención y protección del trabajador, de esa población, entre comillas, sana, esa población que aunque nunca levanta la mano y nunca dice a mí me duele, nunca se queja, nunca hay situaciones de posible afectación emocional, pues son trabajadores con los que también tenemos que desarrollar acciones de promoción y prevención para que precisamente no vayan a presentar situaciones de afectación emocional y que ya tengan que pasar a una intervención secundaria o incluso terciaria. La terciaria, que de hecho está relacionada con una de las preguntas, son esas personas que ya tienen un diagnóstico y necesitan una rehabilitación y recuperación, por tanto, pues incluyen acciones de rehabilitación y reinserción al trabajo. Y obviamente estas personas que requieren intervención primaria necesitan pues capturar esta población para a que hagan parte de ese programa de vigilancia epidemiológica de riesgo psicosocial, que era la pregunta que estaba al inicio. Entonces, efectivamente, las personas que tienen una intervención terciaria, sí o sí, pues necesitan ser parte de ese programa de vigilancia. Bueno, y aquí ya para terminar, simplemente es un recuento de las guías y protocolos que tiene el ministerio, que ustedes de hecho pueden consultar en el fondo de riesgos, que yo aquí les dejo la bibliografía, donde hay unos protocolos que nos pueden ayudar, incluso hay por sectores económicos y por enfermedades. Importantísimo que en el desarrollo de estos protocolos, pues la empresa cuente con profesionales de la salud, asesores en prevención y promoción de la salud, quienes son quienes acompañan esos programas para reducir el riesgo de la salud. El seguimiento es supremamente importante, tener en cuenta los indicadores, ya les decía yo que lo que no se mide, pues no podemos conocer el impacto. Bien, ya para concluir, recuerden ustedes que el énfasis en la prevención primaria o causa raíz que está generando el riesgo, los casos que aplique, porque ya dijimos que no todos los riesgos se pueden eliminar, pues hace que el impacto realmente sea más eficaz, es decir, en esas condiciones organizacionales. Y garantizar que una empresa logre identificar, medir, intervenir el riesgo psicosocial y que esa gestión genere un impacto positivo, pues trae consigo una serie de beneficios, tanto para los trabajadores como las empresas. Que al final, pues estamos hablando de entornos laborales saludables que se vean reflejados en una mayor productividad y una mayor sostenibilidad para las empresas. Bien, hasta aquí, muchísimas gracias. Vamos entonces a hacer ese sondeo de preguntas post, a ver cómo nos fue. Oscar, ¿nos ayudas, por favor? Gracias, doctora. Damos inicio a nuestro sondeo final. Esta es la primera pregunta. Una de las metodologías que ayudan a identificar los peligros psicosociales es la GTC 45, A falso, B verdadero. 15 segundos para que nuestros asistentes puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A falso 9%, B verdadero 91%. Cuéntenos, doctora Sandra, cómo nos fue con esta primera pregunta. ¿Me repites los porcentajes, por favor? A falso 9%, verdadero 91%. Bueno, mejoramos hartísimo, que antes falso era un 29%, entonces mejoramos hartísimo. La respuesta es verdadero, efectivamente una de las metodologías que se usan para la identificación de riesgo psicosocial es la GTC 45, que fue el ejercicio que hicimos inicialmente. Muy bien. Gracias, doctora. Continuamos con nuestra segunda pregunta del sondeo final. Las estadísticas de ausentismo pueden ser una fuente importante para identificar riesgo psicosocial. A falso, B verdadero. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta del sondeo final. A falso 2%, B verdadero 98%. Cuéntenos, doctora Sandra, cómo nos fue con esta segunda pregunta. Súper bien, mejoramos ahí 4 punticos. La respuesta es verdadera. Recuerden ustedes que los indicadores de ausentismo, cuando yo me siento a revisar esos indicadores y me empiezo a dar cuenta que hay personas que se me están ausentando, que no necesariamente tengan una incapacidad, pero que al final pues sí están presentando una afectación emocional, y ese indicador es importante tenerlo en cuenta para gestionar adecuadamente el riesgo psicosocial y qué está pasando con esos trabajadores, por qué se nos están ausentando. Entonces, muy bien. Muchas gracias, doctora. Continuamos con nuestra última pregunta del sondeo final.
La intervención terciaria de riesgo psicosocial requiere la implementación de un programa de vigilancia epidemiológica. A, falso, B, verdadero. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra última pregunta del sondeo final. A, falso, 18%, B, verdadero, 82%. Cuéntanos, doctora, cómo nos fue con esta última pregunta. Damos ahí solo 2 punticos, pero es importante aclarar a las personas que todas las intervenciones en riesgo psicosocial, hay intervención primaria, que son la intervención para las personas que, entre comillas, están sanas, donde yo les decía que tenemos que tener también atención con este tipo de trabajadores, porque es todo lo relacionado con promoción y prevención. La intervención secundaria, que son esos trabajadores que aunque aún no tienen un diagnóstico, pues ya están presentando cierta afectación emocional. Por ejemplo, cuando hacemos el tema de los casos de acoso laboral, la persona pues tiene una situación de acoso laboral. Y la intervención terciaria, que son esos trabajadores que ya tienen un proceso de calificación, están en proceso de calificación, donde son trabajadores que pues sí o sí tenemos que capturar a esa población para ingresarlos a un programa de sistema de vigilancia donde podamos hacer, digamos, que todo el manejo y seguimiento. Recuerden ustedes que la resolución 2764 del 2022 incluso hay unos criterios, unas variables que tenemos que tener en cuenta, donde nos dice cuáles son los criterios a tener en cuenta para la inclusión de trabajadores al programa de vigilancia epidemiológica. Muchas gracias. Doctora Sandra, muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros de esta acción educativa de tu comunidad. Nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias a ustedes por la invitación. Que tengan un feliz resto de día. Muchas gracias. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje, Posipedia, en www.posipedia.com.co. Allí encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué,
Y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.